En internet abundan las historias de terror, pero hay una gran diferencia entre lo que te asusta por un segundo y lo que se te queda grabado en la mente durante días. Hoy no vengo a hablarles de monstruos ni de leyendas urbanas. Estos son 4 casos reales y perturbadores que me dejaron pensando. Historias con giros tan extraños que desafían la lógica. Pónganse cómodos, apaguen la luz y traten de buscarles una explicación. Empecemos con una llamada que todavía hoy desafía toda lógica. Es el 14 de mayo de 2008. Un joven de 19 años llamado Brandon Swanson conduce de regreso a su casa en Minnesota, después de celebrar el fin de curso con sus amigos. Es medianoche. En un tramo de carretera rural, Brandon pierde el control de su auto y cae en una zanja. Está atrapado pero no herido, así que hace lo que cualquiera de nosotros haría. Saca su teléfono celular y llama a sus padres. Sus padres, Annette y Brian, contestan. Brandon les dice que está bien, pero que necesita que lo recojan. Les da una ubicación clara. Dice estar cerca de la pequeña ciudad de Lyme. Sus padres suben a su propio auto y conducen hacia allá. Durante todo el trayecto, mantienen a Brandon en línea. Pasan los minutos, 10, 20, 30 minutos. Los padres llegan al lugar exacto que Brandon describió. Encienden las luces altas, tocan la bocina, pero no hay rastro del auto de su hijo. Aquí es donde la lógica empieza a torcerse. Brandon escucha las bocinas por el teléfono, pero dice que están muy lejos. Sus padres hacen destellos con las luces, pero Brandon no ve nada. Frustrado, el joven les dice: voy a bajar del auto. Veo las luces de un pueblo a lo lejos. Caminaré hacia allá. Quédense conmigo en el teléfono. Sus padres aceptan. La llamada dura un total de 47 minutos. 47 minutos en los que sus padres escuchan sus pasos sobre la grava, su respiración, el viento de la noche, una conversación completamente normal entre un hijo y sus padres, hasta que llegan los últimos 5 segundos. De la nada, a mitad de una frase, Brandon interrumpe lo que estaba diciendo. Su voz cambia por completo y grita: ¡oh, mierda! Y la línea se corta. Silencio absoluto. Sus padres intentaron llamarlo de vuelta inmediatamente. Una, otra y otra vez. La llamada iba directo al buzón de voz. Al amanecer, la policía inició la búsqueda, y aquí es donde el caso me dejó pensando por días. Cuando los investigadores rastrearon la señal de la última llamada de Brandon, descubrieron algo absurdo. Brandon no estaba en Lyme, estaba a más de 30 kilómetros de distancia, cerca de un pueblo llamado Taunton. Estaba caminando en una dirección completamente equivocada, en una oscuridad absoluta, creyendo que sabía exactamente dónde estaba. Encontraron su auto atrapado en la zanja, tal como él dijo, pero los perros rastreadores siguieron su olor hasta la orilla del río Yellow Medicine. La teoría oficial de la policía es simple. Brandon caminaba a ciegas, no vio el río, cayó al agua, sufrió hipotermia y la corriente se lo llevó. Caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. El río en esa época del año tenía apenas 1 metro de profundidad en su parte más alta. No tenía corriente suficiente para arrastrar el cuerpo de un joven de 19 años sin dejar rastro. Además, los perros perdieron el rastro en la orilla del río, pero lo volvieron a encontrar del otro lado, lo que significa que Brandon cruzó el río y siguió caminando. El rastreo continuó por kilómetros hasta que simplemente desapareció. Piensen en esto desde la perspectiva legal y lógica. No hubo indicios de violencia, no había huellas de otra persona, ni sospechosos, ni motivos para huir. A día de hoy, 18 años después, ni una sola prenda de su ropa, ni sus llaves, ni su teléfono celular han sido encontrados. Nada. Los campos de Minnesota son llanos. No hay barrancos profundos, ni cuevas ocultas. Lo que me vuela la cabeza de este caso es el factor del tiempo real. Estás hablando con alguien, escuchas su entorno, estás a 1 segundo de distancia de saber qué le pasa. Y de repente, el universo decide tragárselo. ¿Qué vio Brandon en ese último segundo que lo hizo gritar? ¿Fue un simple tropiezo o se dio cuenta demasiado tarde?
de que no estaba solo en esa carretera? Ese fue el primer caso, pero si creen que una desaparición en línea es perturbadora, esperen a ver lo que pasa cuando el misterio involucra a toda una comunidad. Para el segundo caso, nos vamos a trasladar a un pequeño y aislado pueblo minero, en las montañas de Colorado, Silver Plum. En el verano de 1988, un hombre de 49 años, llamado Kate Reinhardt, llegó a este lugar buscando un respiro de su vida en la ciudad. Kate era un periodista y escritor que sufría una crisis de mediana edad, y pensó que la paz de las montañas le devolvería la inspiración. Pero Kate no eligió ese pueblo al azar. Estaba completamente obsesionado con una historia local, la desaparición de Tom Young, un hombre que un año antes, en 1987, había cerrado su tienda de antigüedades en el pueblo. Subió a las montañas con su perro y jamás regresó. Kate decidió alquilar exactamente el mismo local que Tom Young usaba como tienda para abrir su propio taller de costura y escritura. La obsesión fue más allá. Kate comenzó a escribir una novela. El protagonista de su libro era un personaje ficticio basado en Tom Young, y en las páginas de su manuscrito, el protagonista decidía caminar sobre las montañas para desaparecer voluntariamente. El 31 de julio de 1988, la realidad y la ficción chocaron de frente. Unos excursionistas encontraron en el bosque los restos de Tom y su perro. Ambos tenían heridas de bala. El misterio que obsesionaba a Kate se había resuelto de la forma más trágica. Cualquiera se habría alejado de ese lugar, ¿verdad? Pero Kate hizo todo lo contrario. Esa misma tarde a las 4 p.m., apenas unas horas después del hallazgo del cuerpo de Tom, Kate le dijo a sus amigos que iba a dar una caminata rápida hacia la cima de la montaña Pendleton. Les prometió regresar a las 10 p.m. para cenar. Llevaba ropa ligera. No tenía equipo de supervivencia y ni siquiera llevó a su perro. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Al día siguiente comenzó una de las búsquedas más intensas en la historia de Colorado. Helicópteros, rastreadores, perros buscaron durante semanas. El terreno era difícil, lleno de viejas minas abandonadas, pero Kate se había esfumado sin dejar una sola huella. Y aquí es donde el caso da el giro que me dejó pensando por noches enteras. Días después de que Kate desapareciera, ocurrió algo perturbador en una cabina telefónica pública, ubicada cerca del inicio del sendero de la montaña. El teléfono de la casa de un amigo cercano de Kate sonó a altas horas de la noche. Cuando contestó, no había nadie hablando del otro lado. Lo único que se escuchaba era el sonido mecánico de la estática de la línea y una respiración pesada, lenta y agónica. La policía logró rastrear la llamada. Provenía de esa cabina telefónica junto a la mina. Cuando llegaron, la cabina estaba vacía. Era Kate malherido, atrapado en algún lugar, logrando llegar a un teléfono pero demasiado débil para hablar. ¿O alguien más estaba jugando un juego macabro con los investigadores? Analicemos esto desde un punto de vista puramente lógico. La policía revisó los archivos de la computadora de Kate. En los párrafos finales de la novela que estaba escribiendo, descubrieron que el protagonista decidía subir a la misma montaña, a la misma hora, y desaparecer para liberar su alma. Kate escribió su propia desaparición paso por paso, palabra por palabra, antes de que ocurriera. ¿Fue un accidente en las peligrosas fosas de las minas abandonadas? ¿Fue una desaparición planificada de forma poética y perturbadora? ¿O acaso Kate descubrió algo sobre la muerte de Tom que no debió ver, y alguien en ese pequeño pueblo se encargó de silenciarlo? A día de hoy, el cuerpo de Kate jamás ha sido encontrado. Su manuscrito quedó incompleto en el escritorio, o tal vez el final se escribió en esa cabina telefónica que solo devolvió estática. Dejemos por un momento las desapariciones en la oscuridad y hablemos de algo que honestamente me parece todavía más perturbador: los hilos invisibles del destino.
A veces nos gusta pensar que somos seres completamente libres, que cada pequeña decisión que tomamos, de quién nos enamoramos, qué mascota adoptamos, cómo llamamos a nuestros hijos, es un reflejo único de nuestra alma. Bueno, el caso que estás a punto de escuchar destruye esa ilusión por completo. Es el enigma de los gemelos Jim. La historia comienza en 1940, en Ohio. Dos gemelos idénticos nacen, y con apenas 3 semanas de vida, son dados en adopción a dos familias distintas. Las familias no se conocían entre sí, y se mudaron a ciudades diferentes. El acuerdo de adopción fue sellado, y ambos niños crecieron, creyendo que eran hijos únicos. No sabían de la existencia del otro. Pasaron 39 años. En 1979, uno de ellos, James Lewis, decidió buscar sus registros de nacimiento y descubrió que tenía un hermano gemelo. Logró contactarlo y finalmente se reunieron. Hasta aquí, una historia emotiva de reencuentro familiar, ¿cierto? Pero cuando empezaron a hablar de sus vidas, el ambiente se congeló. Resulta que ambas familias adoptivas, sin tener la más mínima comunicación entre sí, decidieron llamar a los bebés de la misma manera. James. Uno era Jim Lewis y el otro Jim Springer. Pero eso es solo la punta del iceberg. A medida que compartían fotos y recuerdos, descubrieron que sus vidas no eran similares. Eran una fotocopia exacta, una anomalía matemática. Escuchen esto. Primero el amor. Ambos se casaron en primeras nupcias con una mujer llamada Linda. Se divorciaron años después, y ambos se volvieron a casar en segundas nupcias con una mujer llamada Betty. Segundo, la familia. Ambos tuvieron un hijo varón. Jim Lewis llamó al suyo James Alan. Jim Springer llamó al suyo James Alan. La única diferencia era una maldita L en el apellido de pila. Tenían un perro como mascota en su infancia, y ambos decidieron ponerle de nombre Toy. Tercero, sus hábitos y pasiones. Conducían exactamente el mismo modelo de auto, Chevrolet de color azul. Fumaban exactamente la misma marca de cigarros. Y bebían la misma cerveza, Miller Lite. Ambos se mordían las uñas de la misma forma compulsiva. Y en sus trabajos, ambos habían estudiado carreras relacionadas con la seguridad y la ley. Uno era asistente de sheriff y el otro trabajaba en seguridad privada. Incluso su salud estaba sincronizada. Ambos sufrían de migrañas crónicas tensionales que les daban exactamente a la misma hora del día y describían el dolor de la misma forma. Pónganse por un momento la etiqueta de investigadores. El caso de los gemelos Jim fue estudiado por la Universidad de Minnesota. En su famoso estudio de gemelos reasentados, los científicos quedaron atónitos. La genética puede explicar el color de ojos, las enfermedades heredadas, tal vez el temperamento, pero el nombre de tu perro, el nombre de tus dos esposas en el orden exacto, eso no está en el ADN. ¿Cómo se explica esto desde la lógica pura? Las probabilidades de que dos personas separadas al nacer tomen las mismas microdecisiones durante 40 años son de 1 en miles de millones. Lo que realmente me deja pensando de este caso es la inquietante pregunta que deja sobre la mesa. ¿Qué tanto de lo que elegimos es realmente nuestro? Ver a los gemelos Jim es como ver a un fallo en la Matrix, como si el universo se hubiera quedado sin ideas ese día, como si hubiera creado un solo guión de vida y le hubiera dado copiar y pegar en dos cuerpos distintos. Nos da miedo pensar que estamos solos en el universo, pero a mí me da más miedo pensar que somos simples pasajeros, siguiendo un código invisible y predeterminado. Vamos a hablar de cómo la mente humana puede ser atrapada por el propio sistema que se supone debe protegerla. Este es el perturbador experimento del psicólogo David Rosenhan en 1973. Imagina por un segundo que entras a un lugar completamente sano y que a partir de ese momento, cada cosa normal que hagas sea usada en tu contra para demostrar que estás loco. En los años 70, el Dr. Rosenhan
Sospechaba que los diagnósticos psiquiátricos no eran tan científicos como nos hacían creer, así que diseñó un plan macabro. Reclutó a 7 voluntarios sanos, personas comunes, 3 psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y un ama de casa. Los llamó pseudopacientes. La misión era simple. Debían ir a diferentes hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, pedir una cita de admisión y fingir un solo síntoma. Debían decir que escuchaban una voz en su cabeza, una voz confusa, del mismo sexo que ellos, que repetía 3 palabras: vacío, hueco y caída. Solo eso. El resultado inmediato fue demoledor. Los 12 hospitales a los que asistieron los admitieron sin dudarlo. A casi todos los diagnosticaron con esquizofrenia. Pero aquí es donde el experimento real comenzó. Una vez que cruzaron las puertas de seguridad y los vistieron con batas de hospital, los voluntarios tenían órdenes estrictas. Debían dejar de fingir el síntoma. Debían actuar de forma completamente normal, ser amables, cooperativos, y si el personal les preguntaba, debían asegurar que la voz había desaparecido por completo y que se sentían perfectamente bien. ¿Qué creen que pasó? ¿Los médicos se dieron cuenta del error y los dejaron ir? No, al contrario. Una vez que el sistema te pone una etiqueta en la frente, todo lo que haces se filtra a través de esa etiqueta. Los voluntarios pasaban el día tomando notas en libretas sobre cómo los trataban. En los informes diarios de las enfermeras, se descubrió después que escribían cosas como: el paciente muestra una conducta de escritura compulsiva, un claro síntoma de su paranoia. Cuando los voluntarios caminaban por los pasillos por puro aburrimiento, los médicos anotaban: el paciente deambula ansioso por el pasillo debido a su psicosis. Incluso el hecho de llegar temprano a la cafetería para almorzar fue descrito en sus expedientes como conducta oral adquisitiva. La cordura era interpretada como locura. Lo más irónico y aterrador de este caso es que los médicos y enfermeros, con todos sus años de estudio, estaban completamente ciegos. ¿Saben quiénes sí se dieron cuenta de la verdad? Los verdaderos pacientes del hospital. Muchos de los enfermos mentales se acercaban a los voluntarios y les decían directamente: tú no estás loco, tú eres un periodista o un científico que viene a revisar el hospital. Los enfermos veían la realidad. Los profesionales solo veían el papel del diagnóstico. Legal y médicamente, los voluntarios perdieron sus derechos de la noche a la mañana. Estaban atrapados. No podían simplemente decir: oigan, era una broma, ya me quiero ir, porque eso habría sido visto como otra crisis delirante. Para poder salir, tuvieron que aceptar que estaban enfermos, cooperar y empezar a tomar medicamentos psiquiátricos pesados, los cuales, por cierto, escupían en el inodoro en un descuido. El voluntario que menos tiempo pasó encerrado estuvo 2 semanas. El que más pasó casi 2 meses atrapado en el sistema. Cuando Rosenhan publicó los resultados, la psiquiatría mundial tembló. Un hospital famoso desafió al doctor diciendo que eso no volvería a pasar en sus instalaciones. Rosenhan aceptó el reto. Les dijo que en los siguientes 3 meses enviaría a varios falsos pacientes a su clínica. Durante ese tiempo, el hospital identificó con orgullo a 41 sospechosos de ser farsantes, solo para que Rosenhan revelara al final que no había enviado absolutamente a nadie. Este caso demuestra que cuando la sociedad o las instituciones deciden ponerte una etiqueta, tu verdad deja de importar, te deshumanizan. Te encierran en una narrativa donde mientras más cuerdamente intentes defenderte, más loco parecerás ante los ojos de los demás.